Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, saludándolos en este domingo 18 de septiembre de este 2022. Bueno, ya estamos aquí en la iglesia local reunida. Saludar a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23, a través de las diferentes prédicas que nosotros publicamos. Así que nosotros estamos listos, la palabra está lista, de parte de Dios no hay problema. Ya los chicos se fueron a la escuelita, así es que todo tiene su tiempo. Voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Judas. Vaya al libro de Judas. Judas, recuerde, es el antepenúltimo, antecito de Apocalipsis. Ahí está la carta de Judas, una de las más cortas de la Biblia. Judas. Creo que hay un retorno ahí, Pau. Me parece. Judas 1. Bueno, solo hay uno, ¿eh? Vamos a leer del versículo 16 en adelante, ¿no? Ustedes me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. Bien, vamos a leer del 16. Dice la palabra del Señor: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a ella, Señor. Gracias por la iglesia, por cada familia, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto, cada persona mayor, Señor. Cada maestro de escuelita dominical que hasta ahora hace su esfuerzo, Señor, por tratar de transmitir a los niños, que es bien difícil, pero también bien gratificante poder enseñarles tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias por ello, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ustedes saben, hermanos, que estamos en un mes de septiembre, es un mes de celebración, no solamente aquí en Costa Rica, sino casi que en todo Centroamérica y México inclusive, ¿no? Bueno, el mes de septiembre arrancó. ¿Ustedes se acuerdan con qué arrancó el mes de septiembre? ¿Con qué celebración? El Día de la Biblia, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes saben, o no sé si usted, aquí en Costa Rica, por ley, es un decreto, primer sábado de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Ahora, ¿se le hizo boom a esa fecha? No. Es más, yo creo que nadie se da cuenta que estamos en el mes de la Biblia, el Día de la Biblia. Ahora el 15 de septiembre se celebró el Día de la Independencia, pero no se celebró el 15 porque se celebra el 19, pero los desfiles sí fueron el 15, pero los chicos ni estudian ni el 15, ni el 16, ni el 19. Los profesores, bueno, es un enredo, ¿eh? El caso es que así, pareciera un chiste, ¿no? Pero así es, ¿no? El caso es que son celebraciones que se dan. ¿Y por qué se los cuento? Porque acabamos de leer un versículo que habla de los burladores, ¿no? Uno a veces se burla de esas cosas, yo no sé, salen como memes y todo ese asunto, porque sí somos buenos para eso, ¿ah? Ahora que se murió la reina Isabel, creo que ni habían dado el comunicado de la muerte y ya había memes por todos lados. Porque así somos, ¿no? Muy choteros. Aquí en Costa Rica se le dice chota a los memes y todo eso. Pero bueno, entremos a lo que nos interesa, hermanos. Nosotros hemos repetido ya varias veces, aquí, o usted lo ha escuchado en muchas partes, de que estamos viviendo unos tiempos que la Biblia le llama tiempos postreros, ¿cierto? O los últimos tiempos, porque uno diría las señales de la venida del Señor cada vez son más evidentes, aunque no faltará el que en medio de lo que estamos hablando de la burla diga, pero es que eso lo vienen diciendo hace yo no sé cuántos años, ¿no? Que de hecho está escrito en la palabra, y se lo leo nada más para que este tema de los burladores que vamos a estar hablando hoy no es un tema nuevo, que se ha venido obviamente haciendo más evidente
por todo lo que hemos hablado muchas veces de que ya es mucho más fácil comunicarse, ¿no? Cualquier cosa sale hoy aquí, ya en la China se dan cuenta en segundos por la tecnología, ¿no? Entonces, hay señales de que el fin de los tiempos es evidente, ¿como cuáles? ¿Cuáles son las que uno más conoce? La apostasía, la primerita que se le viene a la mente, ¿no? ¿Qué más? La maldad que iba a ir en aumento, que el amor de la gente se enfría. ¿Qué más decía Pablito? La ciencia ha avanzado mucho. ¿Qué más? Los vientos de guerras que los vemos, las enfermedades que cada vez son más raras. Todas esas son las señales como las más clásicas, ¿cierto? Pero acabamos de leer un texto que habla de que también una de las señales es la presencia o el incremento de ¿qué? De burladores, ¿no? Que en otros pasajes se le llama encarnecedores. Que un encarnecedor es un burlador, pero esa burla ya tiene unos tintes de humillación, ¿no? Cuando uno ya quiere humillar a otra persona, ¿no? Entonces, esto de los burladores, los encarnecedores, que en otros versículos se llama también los necios, personas que no aceptan realmente ni a Dios propiamente, o algunos peor, aceptan a Dios pero no viven conforme a lo que Él dice, que es peor todavía. A veces es mejor alguien que reconociendo su pecado diga, yo sé que estoy apartado, estoy afuera, que alguien que diga, yo como, ahora me van a decir quién lo dijo, yo soy un temeroso de Dios, pero que ande huyendo de Él. ¿Quién lo dijo? Jonás, ¿no? Es mejor alguien que reconozca que está afuera, porque el que está afuera quiere entrar, que aquel que cree que está dentro, estando afuera, que es un religioso, ¿no? Que es el que conocemos, ¿no? Entonces mira lo que dice segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como quien dice, ¿no que venía? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, desde el día que nuestras generaciones murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, no que dice que el Señor venía, vemos que nuestras generaciones mueren y todo sigue igual, ¿no? ¿Me entiendes? Esos son gente burladores. Ahora, nosotros, dice la palabra, tenemos que estar preparados, ¿para qué? Para este tipo de burlas, para este tipo de reclamos, ¿no? Vayan pensando ustedes qué le responderían a esta persona. Que digan, ¿pero qué? Segunda de Pedro 3:3, ¿no que el Señor venía? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ahí en la Biblia está la respuesta, ¿no? ¿Estamos, hermano? ¿Ya tienen la respuesta? ¿Qué le responderían a esa persona? ¿Qué le responderían? Eso, Jorgito. El mismo Pedro dice, no, el Señor no es que no vaya a venir, es que Él está, ¿qué? Retardando su venida. Con paciencia, ¿para qué? Dando chance que la gente proceda al arrepentimiento, pero de que viene, ¿no? O sea, no se confíen, no se burlen tanto ahí. Entonces, este tema de los burladores en la Biblia generalmente son personas que pues no creen en Dios y en su palabra, ¿no? Que dicen en su corazón, no hay Dios, que la Biblia le llama necios. ¿Salmo qué? No, Salmo 14:1, pero pegaste la terminación, ahí me avisas luego. Entonces, como no creen en Dios y todo eso, entonces hacen esfuerzos, lo que esté a su alcance, ¿para qué? Para ridiculizar todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? ¿Conoce usted burladores? Hay por todos lados, ¿cierto? Desde que los cristianos salieron a los tintes políticos y todo eso que no es recomendable, nosotros nos volvimos, ¿qué? Carnita para esos escarnecedores, burladores, y se burlan de todo, ¿eh? Y ramachecos, y una cantidad de cosas ahí que, bueno, a veces es culpa también de los que se ponen ahí para que les den, pero ahí caemos todos y obviamente duele, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, ¿quién fue el primer burlador que hubo? Pues es muy fácil. ¿En qué momento lo hizo? Bueno, en el Edén, cuando le dijo a Eva, ¿se acuerdan? ¿Con que Dios te dijo eso? Como hace el pastor tío. ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Que ibas a morir? No, hombre, ¿qué va? Lo que pasa es que vas a ser igual que Dios, vas a tener la misma sabiduría de Él. Burlador, encarnecedor. Y ahí en adelante, pues todos los que ustedes se quieran, ¿qué? Imaginar, ¿no? En la época de Noé, ya saben por qué pasó lo que pasó, la maldad era tremenda y ahí en adelante
han venido generaciones de gente burlándose. Cuando Nehemías fue a levantar los muros, ¿qué fue lo primero que se encontró? Burladores. ¿Cómo se llaman esos burladores? Sanbalat. ¿Se acuerda? Cuando usted va a empezar algo para el Señor, siempre aparece alguien diciendo, no hombre, eso no te va a salir bien, eso se va a caer, esa cerca no aguanta, cualquier cosa que se pare ahí se cae. ¿Se acuerdan lo que le decían a Nehemías? Empiece usted a hacer algo para el Señor, de su corazón, de verdad, y verá, comienzan a aparecer como por arte de magia gente para bajarte el piso, para desanimarte. Así es, toda la vida ha existido ese asunto, ¿no? De los encarnecedores y de los burladores, ¿no? Y la recomendación del Señor en el Salmo 1:1 es que si una persona se considera justa, no debe sentarse, ¿dónde? En silla de encarnecedores. No se siente ahí con ese ambiente, o sea, porque Dios no camina con esa gente, y si Dios no camina con esa gente, usted tampoco. Gente que se burla de las cosas de Dios, que se burla, ahorita lo vamos a ver, del pecado, y todo eso está escrito en la Biblia, ¿no? Que se burla de la iglesia, que se burla del cristianismo. Usted no tiene por qué estar sentado ahí en silla de encarnecedores. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces hay gente que se ríe hasta del infierno mismo. Bueno, algunas películas no ayudan mucho, porque muestran al infierno como un lugar ahí, bueno, acuerda de la película de Cantinflas, ahí él con su tenedorcito y todo eso, entonces la gente lo ve con gracia, ¿no? Entonces ya no le tienen respeto ni mucho menos miedo a algo a lo que sí se debería tener respeto y temor, porque es algo que ¿quién lo dijo? Jesús. Si el Señor habló del infierno, es porque existe. Y si usted no cree en el infierno, usted no cree lo que Jesús dijo. Y si usted no cree lo que Jesús dijo, usted no le cree a Jesús. Es decir, usted no cree en Jesús. Y si usted no cree en Jesús, el Espíritu de Dios no está en usted. Amén. Por más que usted esté en la iglesia ahí, por más que usted diga que es un hijo de Dios y todo eso. Estamos, hermanos, ahí, ¿no? Entonces los encarnecedores siempre han existido. Ahora, es muy delicado esto de ser encarnecedor o de ser burlador, porque como les decía ahorita, como somos llamados a la chota, al chiste y todo eso, vaya y no sea que nosotros estemos cayendo en tierra de encarnecedores, en tierra de burladores, y mucha gente ni cuenta se dé. Entonces hay algunas características de la Biblia de lo que es un burlador, de lo que es un encarnecedor. Y ahora más adelante vamos a ver una historia que está en el libro de Daniel, que nos va a dar una enseñanza más grande, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice la Biblia de los encarnecedores, de los burladores? Porque recuerde, es importante que uno se ubique. Recuerde, todos los mensajes de la palabra, todos, algunos son evangelísticos, otros son digamos, como para exaltar, para animarte a que sigas adelante, otros son para que procedas al arrepentimiento, otros son, hay de todo, pero todos los mensajes que vienen de la palabra tienen un objetivo claro, y es que cada persona se ubique. ¿Dónde estás? ¿Bajo qué autoridad vives? ¿Quién es tu papá? Decía por allá alguien, porque hay dos padres, ¿no? Está el Padre, Dios celestial, pero hay otro padre que es, ¿vuestro padre quién? El diablo, ¿no? ¿Quién es tu papá? ¿De qué familia eres? Entonces todos los mensajes tienen que llevarnos a ubicarnos. Bien, algunas cositas que dice la palabra, hermanos. Proverbios 14:9, dice la palabra, Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, ¿qué caracteriza a un burlador? Se burla de todo, ¿no? Y entre ese todo está cosas por las cuales Dios llora. ¿Amén o no? Entonces, no se sienten silla de encarnecedores, porque usted sabe que ellos, ¿qué es lo que hacen? Mofarse del pecado, se mofan, sacan chiste de cosas que sabemos que a Dios le duele en su corazón. Entonces no se siente ahí, y mucho menos caiga usted en esas prácticas, porque esa es una de las características, mofarse de las cosas por las cuales Dios llora. Entonces ríase de las cosas que Dios se ríe, gócese de las cosas que Dios se goza, pero eso sí, aborrezca, entristezcase por las cosas que Dios aborrece y las cosas que a Dios le entristecen. Amén, hermano, ¿o no? Eso dice Proverbios 14:9. Y casi la mayoría son proverbios, porque recuerde, el libro de Proverbios es un libro de ¿qué? Es un manual de vida. ¿Qué caracteriza el libro de Proverbios? La sabiduría, ¿no? La sabiduría, hay mucha sabiduría ahí. Entonces, por eso uno le recomienda a la gente cuando está empezando, pastor, ¿y qué empiezo a leer? Lea los evangelios, ¿para qué? Para que conozca a la persona de Cristo, aquel a quien usted le ha entregado su vida. Y vaya leyendo proverbios que son enseñanzas de vida, lea los salmos,
Evangelios, Proverbios, y después cuando ya esté preparado vaya al Génesis y comience a ver el origen de todo. Después viene a Hechos, cuando ya haya leído los Evangelios para que vea cómo nacieron las iglesias, la iglesia primitiva y todo ese asunto. Y ahí va teniendo, recuerde, la Biblia no es de ponerse a leer desde Génesis, terminé Apocalipsis, me leí la Biblia, esta es la tercera vez que la leo. No he entendido nada, pero es la tercera vez. No haga eso. ¿Cuál es la recomendación del Señor? Escudriñen las Escrituras, porque a mí me parece que ahí está la vida eterna, pero escudriñela, no la lea. ¿Estamos, hermano, o no? Bien, ¿qué más? Proverbios 18:1 dice, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Proverbios 14:6 dice, busca el encarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Entonces, al burlador, al encarnecedor, es muy difícil enseñarle. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy terco, porque es sabio en su propia opinión. A mí nadie me diga nada, es que nadie tiene por qué venirme a decir lo que yo tengo que hacer. Y por eso, por esa prepotencia que tiene, le lleva ¿a qué? A burlarse. Generalmente la gente que se burla de los demás es porque se cree más que los demás. Es una prepotencia, es una idea desmedida de cada uno. Entonces, un burlador es muy difícil de enseñar. Por eso les decía ahorita que es mucho más fácil uno agarrar a una persona que con un corazón humillado y deseoso de aprender dice, reconozco que no sé nada, quiero aprender, que agarrar a una persona que ya se crea que lo sabe todo, ¿no? Y esa prepotencia lo lleva ¿a qué? A burlarse de los demás y a no tener misericordia, digamos, en lo que alguna vez él fue, una persona que quería aprender, ¿no? ¿Qué más? Proverbios 9:8 dice, no reprendas al encarnecedor para que no te aborrezca. 15:12, el encarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Entonces, un encarnecedor, un burlador, no solamente no le gusta que le enseñen, sino que se enoja cuando tú quieres corregirlo, ¿no? Porque no ama el disciplinarse, el corregirse, ¿no? Entonces, hay que saberlo llevar, ¿no? No caiga en ese pleito porque usted va a saber que la persona se va a enojar también, se va a enojar, haga su esfuerzo. Haga lo que esté a su alcance. Por eso la palabra dice, en la medida de lo posible, ¿qué? En la medida de lo posible, estén bien unos con los otros, estén bien. Pero en la medida de lo posible. Ahora, si no se puede, ¿qué vamos a hacer? No se puede. Pero haga su esfuerzo, ¿no? Pero sepa que un encarnecedor, un burlador es una persona que no le gusta la reprensión, o sea, no le gusta la corrección, no le gusta la disciplina. Eso téngalo claro, ¿no? ¿Qué más? Proverbios 21:4 dice que encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Entonces una persona encarnecedora, burladora es orgullosa. Acuérdate de lo que es el orgullo, ¿no? Hay dos tipos de orgullo. Hay un orgullo que es bueno, pero cuando la Biblia habla de orgullo, la mayoría de las veces es ese orgullo malo, ¿no? Que está muy primo hermano de ¿qué? De la soberbia. Hay un orgullo bueno, ¿no? Cuando el Señor estaba bautizando a Jesús, ¿qué dijo desde los cielos? Ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En otras palabras, ahí está mi Hijo, en el cual yo estoy orgulloso. Ese es un buen orgullo. Amén. Hay cosas que a nosotros nos enorgullecen, pero hay otras que no. Ahora, cuando uno sabe que hay cosas que a uno no le enorgullecen, pero aún así uno sigue resaltándolo, ya uno cae en el terreno de la necedad. Acuérdate que un necio es aquella persona a la que usted, por más que trata de corregirle, sigue en su error y defiende y mantiene su posición, aunque sepa que está equivocado. ¿Amén o no? Entonces, un burlador es orgulloso, ¿no? Sepa lo que es primo hermano de la soberbia, y la soberbia es la raíz de muchos pecados, ¿no? Bueno, ¿por qué cayó Satanás? Por soberbio, ¿no? Por querer ya ser como Dios, ¿no? Orgulloso. ¿Estamos, hermano, o no? ¿Qué más? Proverbios 19:29 dice, preparados están los juicios para los encarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Entonces, un burlador, un encarnecedor, tiene juicio asegurado, ¿no? Preparados están los juicios para él, si es que usted no sale de esa actitud, si es que usted no se aparta de ese camino de ser un encarnecedor, un burlador, ¿no? No crea que no va a pasar nada. Hay gente que cree que hace las cosas y no pasa nada. Pasan las cosas. Usted vive apartado del Señor, se burla de las cosas del Señor, sepa lo que dice la palabra, que hay juicio preparado para usted, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos corregir, hay cosas que no, pero el Señor se encargará de ellos. Amén, hermano, ¿o no?
Entonces, vea, nosotros es muy difícil que escapemos de esta figura de los burladores y encarnecedores porque siempre han existido, existen y siempre existirán. El trigo y la cizaña siempre van a estar, ¿no? La siembra y la cosecha siempre va a estar. Hay cosas que el Señor dice que siempre van a estar. Entonces, eso va a estar ahí. Hay que convivir con ello. La apostasía es algo que siempre ha estado, está y va a estar. Lo que pasa es que hay que saberla identificar para huir de ella, ¿no? Entonces no podemos escapar exactamente de la presencia de burladores, pero lo que sí podemos hacer es ¿qué? Estar preparados. Estar preparados. No dejarnos intimidar para nada. Recuerde que a nosotros no se nos ha sido dado ¿qué? Un espíritu de cobardía. Nosotros tenemos con qué. El Señor nos dio una lesión tremenda ya en las tentaciones que Él recibió, ¿se acuerdan? Lo estaba atacando a alguien pesado. ¿Con qué lo estaba atacando? ¿Y la palabra qué es? Una espada, ¿no? Atacando, ¿pero de qué? Se defendió. Porque acuérdense que la espada es la única pieza de la armadura que sirve ¿para qué? Para defenderse y para... Es la única, ¿no? Todas las demás son de defensa. El casco, el escudo, el yelmo, los zapatos son para proteger, para defenderse, pero la espada es la única que sirve tanto para defenderse como para atacar. El Señor se defendió porque el enemigo le estaba tirando ¿qué? Palabras, ¿cierto? Digo, sí, con que me estás diciendo eso, bueno, también escrito está esto y esto. Eso es lo que tenemos que hacer, estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Preparados para qué? Primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquiera que le reclame a usted o cosa, pregunta como le hacen a uno, ¿y dónde está tu Dios? Cuando estamos en alguna situación adversa, ¿dónde está tu Dios? En el mismo lugar que estaba cuando yo estaba en una situación más favorable, en el mismo lugar, siempre ha estado ahí, ¿no? Pero no se quede callado, no se deje amedrentar por esta gente, por burladores. Esté preparado usted para hacer defensa del buen evangelio. Dice, teniendo buena conciencia, eso sí, teniendo buena conciencia, porque si usted tiene una mala conciencia, usted está viviendo de una manera indigna delante de Dios, un burlador, un encarnecedor, no solamente va a ser escarnio de usted, o sea, va a hacer fiesta con usted, sino que usted no va a tener autoridad moral, ¿para qué? Para defenderse. No vas a tener. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, más bien sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Pero hay que estar preparado. Acuérdese, usted no va a hacer defensa del evangelio si usted no conoce el evangelio. ¿Estamos de acuerdo de eso, no? ¿O usted defendería a alguien que no conoce? Yo no. ¿Metería al fuego las manos por alguien que no conoce? Yo no. Entonces hay que conocer el evangelio para poder hacer defensa de él. Eso lo tenemos que tener claro y además eso ustedes ya lo saben, ¿no? Y además recuerden, Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborrecieron primero, ¿cierto? Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Así es que, tranquilos. ¿Se burlan de usted por ser cristiano? Tranquilo, es parte de. Preocúpese más bien si usted en su caminar cristiano no recibe escarnio, no recibe burla, no recibe ataque. Porque si usted no recibe nada de eso por ser cristiano, ojo, por ser cristiano, ¿qué quiere decir? Que usted se está ¿qué? Camuflando en este sistema, ¿no? Se está moviendo como pez en el agua en este sistema. Entonces más bien preocúpese si usted no recibe escarnio, porque el Señor dijo, van a tener aflicción. ¿No la tienes? Revisa algo en tu cristianismo, ¿no? Revísalo. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, cuando las personas se vuelven burladores, hermanos, rechazan la palabra. Acuerde, eso es un hecho, ¿no? Pero ¿cuál fue el consejo que el Señor le dio a sus discípulos? Vayan a ese pueblo, hagan lo suyo, hagan aquello por lo cual los he enviado. Pero si, eso sí, si encuentran un ambiente de escarnio, de burla, de menosprecio, ¿qué les dijo que hicieran? Limpien el polvo de sus sandalias y vayan a otro lado, tranquilos. Eso sí, vayan a otro lado, no está diciendo, dejen todo tirado, retírese, o como algunas personas dicen, voy a colgar el traje de servicio por un año, voy a hacer un año sabático, 2 años, 3 años, 10 años, de verdad que nunca volvieron. ¿Me entiende? Vayan a otro lado,
pero eso sí, sigan en lo suyo. Como le decía Pablo a Timoteo, haz tu obra ¿de qué? De evangelista. Haz tu obra de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No claudiques. Sé ejemplo para los demás. No importa si recibes burla o escarnio, porque a mí ya lo hicieron. Pero yo he vencido. Y si yo he vencido, ustedes también lo pueden hacer. Amén. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces eso le dijo el Señor a los discípulos. Recuerden nada más eso. Ellos siempre van a estar presentes en todo. Entonces no nos dejemos intimidar. Ahora, quiero ponerles unos ejemplos, haciendo un paréntesis nada más, de algunos burladores o encarnecedores públicos. Esto está en internet, estos datos, eso no está en la Biblia, obviamente son personas, pero para que veamos que el tema es serio. No en vano se menciona en todos los evangelios, ¿no? No solamente la apostasía y todo lo que ustedes dijeron ahora, sino burladores, encarnecedores, engañadores, como lo hablamos la vez pasada, que vienen vestidos de oveja, pero que son lobos, toda esa gente, ¿no? Le voy a leer una lista nada más de burladores actuales, modernos, pues, para eso ustedes los conocen. Mira, hay un señor que se llama Thomas Andrews. ¿Alguien sabe quién era el señor? Ah, no me voy a decir que era el hijo del señor Andrews. No, ese fue el señor que diseñó el Titanic. ¿Se acuerdan? Él diseñó el Titanic, todos conocemos la historia del Titanic, ¿no? ¿Y qué dijo él? Este barco, ¿qué pasa? Ni Dios lo hunde, ¿se acuerdan? Burlador de las cosas de Dios. ¿Cuánto es que demoró? Yo por aquí tenía. ¿Cuánto demoró el Titanic en hundirse? Unas horas. No, demasiado amplia esa respuesta. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto demoró el Titanic en hundirse? 2 horas. Casi, 3 horas. 3 horas se demoró el Titanic en hundirse y dice que murieron 1514 personas. Burlador. Este barco ni Dios lo hunde. Por ahí salió alguien que dice que va a salir un diseño parecido al Titanic para los que quieran hacer la travesía otra vez, por si alguien se quiere animar, pero mejor no. Thomas Andrews, recuerde, diseñó el Titanic, se burló de Dios, dijo que ni él podía hundirlo, 3 horas se demoró ese barco en hundirse nada más. Marilyn Monroe, ¿la conocen? Sí la conocen, ¿no? Marilyn Monroe, famosa actriz, vea, a ella una vez Billy Graham fue a su camerino a decirle que había sentido en su corazón ir a hablarle de Jesús, a ella, ¿no? Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y eso es cierto? No sé, eso lo estoy diciendo es en internet, ¿no? Eso está ahí escrito en internet, y si fue Billy Graham o no, pero lo importante es lo que ella dijo. Ella dijo, yo no necesito a su Jesús. Eso fue lo que ella dijo, ¿ah? Está ahí en internet. Dice que una semana después, el 4 de agosto del 62, alrededor de las 11 de la noche, el ama de llave la encontró muerta en su apartamento en California. Marilyn Monroe, ¿ah? Nada más estoy dando unos ejemplos de burladores modernos, ¿no? Bon Scott era un ex integrante de una banda de rock que se llama AC/DC. ¿La conocen o no? Pero es una banda de rock. Ese señor, él cantaba una canción que se llama Highway to Hell. Wow, he mejorado el inglés, ¿ah? Que se llama Autopista al Infierno, ¿no? Así se llamaba esa canción, porque eso es el rock pesado. Entonces, ahí viene esa canción, pues él decía, imagínate qué cosas que decía, no me detengas, voy a seguir el camino, mi autopista es al infierno. Era lo que decía esa canción, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con ese señor? Un año después, en la madrugada del 19 de febrero del 80, después de una noche de copas, Bon terminó dormido en un coche de un amigo y 15 horas después estaba muerto. Bon Scott se encontró muerto ahogado en su propio vómito. Burladores. Ahora usted se está burlando de esto, entonces usted es un doble burlador. John Lennon, ¿lo conocen? ¿Quién era John Lennon? No, pero es que este ya se fue muy lejos. ¿Quién era John Lennon? ¿El líder de quién? De los Beatles, ese sí lo conocen. Entonces, durante una entrevista en una revista americana en el 66, él dijo, ¿cuál es lo que dijo John Lennon? La cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro, Jesús era bueno, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Wow, eso dijo John Lennon, ¿no? ¿Qué pasó con él? Todos sabemos que lo asesinaron, le dispararon 6 veces. Todos sabemos, así murió John Lennon, ¿no? Hay un político brasileño que se llama Tancredo Neves. Algunos pueden haberlo escuchado. Él dijo, antes de unas elecciones, dijo esto: si consiguiere más de 500,000 votos, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Ahora,
Él era un político brasileño y efectivamente consiguió esa cantidad de votos, pero enfermó y murió un día antes de asumir el cargo de la presidencia. La mañana del 21 de abril del 85, Neves despertó asustado a causa de una terrible malestar en los intestinos y después de 7 cirugías, la muerte fue inevitable, justo antes de tomar el poder. ¿De qué estamos hablando? Burladores de Dios. Ahora, para que vea que esto no es un tema ahí de tomarlo a la ligera, no, esto es serio. Ve, hay una señora que se llamaba Christine Hewitt. Ella decía que la Biblia es el peor libro que se ha escrito en la vida. Decía ella, ¿no? Ella afirmó eso, periodista y animadora de origen jamaiquino. Pues el 30 de junio del 2006 encontraron su cuerpo calcinado dentro de un vehículo cerca de la parroquia de Santa Catalina y se confirmó que fue asesinada en otro sitio y la dejaron ahí. Cazuza. Cazuza era un compositor, cantante y poeta brasileño y él, después de fumar y droga y todo eso, lanzaba humo al aire y decía, Dios, esto es para ti. Echaba el humo, ¿no? ¿Qué pasó con Cazuza? Bueno, días después le diagnosticaron SIDA, que finalmente le arrebató la vida el 7 de julio del 90, 32 años tenía. Y el último caso, más conocido por todos, ¿se acuerdan cuál es? Hugo Chávez. ¿Se acuerda Hugo Chávez? Que él decía, lo iba a decir yo con acento así de Hugo Chávez, que lo ve uno tanto que lo arremeda, ¿no? Desde el fondo de mi corazón, ¿recuerda? Desde el fondo de mi corazón, de mis entrañas, ¿qué dijo? Te maldigo, Israel, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó con él? Cáncer de todo el intestino, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis que quería hacer nada más para que usted vea que esto es un caso serio. No se burle las cosas de Dios, no juegue con las cosas de Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero eso es gente que no creía en Dios. Bueno, por lo menos ellos no creían en Dios y lo hacían público. Si usted dice que cree en Dios y lo hace de una manera solapada, peor es. Peor todavía, ¿no? Entonces, hay que tomarse las cosas de Dios en serio. Entonces, quiero invitarlos a que vayamos a una lectura que hay en el libro de Daniel, para que veamos una historia que hay ahí y meditemos sobre ella. Eso está en Daniel capítulo 5. Para que, es una historia muy conocida también, muy conocida, pero quiero que veamos algunas actitudes ahí de un rey que se llama Belsasar, que fue un burlador de Dios tremendo, y entender por medio de este pasaje bíblico que está en Daniel capítulo 5, que ya ustedes lo han leído, yo creo, muchas veces, entender que hay detalles que ofenden a Dios, que muchas veces nosotros creemos que no, y que los dejamos pasar por alto, ¿no? Pero recuerde, Dios es un Dios justo. El día que estemos delante de Él, no te va a quitar nada, pero tampoco te va a regalar nada, ¿no? De hecho, esa escritura se trata de algo que uno dice que vamos a hacer ¿qué? Pesados en la balanza, ¿no? Y yo en estos días que hubo la pelea de Yocasta, ¿se acuerdan? ¿Sabe quién es Yocasta? La boxeadora. Bueno, todos los boxeadores llegan antes de una pelea y se suben a la báscula, ¿no? Para ver si tienen el ¿qué? El peso, ¿cierto? Si es hallado falto de peso, ¿qué le dicen? Se aplaza la pelea hasta que engorde. Así es cierto, sí. Entonces se va y hace ejercicio y sube lo que le falta y después vuelve y juega. Eso es ahí. Ahora, delante de Dios, ahí no hay chance de vaya engorde, no, señor. Si sos hallado falto de peso, listo para la foto. Pero bueno, el caso es que Daniel capítulo 5 es una historia tremenda que tiene una enseñanza brava. Está hablando del rey Belsasar. El rey Belsasar era nieto de otro rey muy conocido que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Persia, ¿cierto que sí? Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, antes de que entremos a la historia, pues como todos esos reyes eran muy arrogantes, muy soberbios, muy pretenciosos, muy yo lo sé todo. Pero hay una gran diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar. Ahorita vamos a leer eso. Nabucodonosor sí se humilló delante de Dios. Belsasar no. Y eso marca una gran diferencia, ¿no? La misma diferencia que marcó entre David y Saúl. Ambos pecaron. David se humilló delante de Dios. Saúl nunca se humilló delante de Dios. Y todos sabemos la historia de David. El caso es que Nabucodonosor también tuvo un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Nabucodonosor? Sí, pero él tenía un problema y Daniel lo ayudó. ¿Con qué? ¿Cuál era una habilidad que tenía Daniel?
Interpretación de sueños. ¿Acuerdan? Nabucodonosor tenía también unos sueños que lo atormentaban y nadie le daba razón. Y vino, obviamente, Daniel, le hizo su interpretación porque él, respaldado por Dios, y le hizo una advertencia ahí. Le dijo, mira, si tú no te humillas delante de Dios, no solamente tu reino te será quitado, sino, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Te acuerdas que le salieron garras y se fue y comía como una fiera, comía como un animal, ¿se acuerdan? Bueno, eso fue lo que le pasó, hasta que él, volviendo en sí como el hijo pródigo, reconoció la grandeza de Dios y se le quitó todo eso. Bueno, a grandes rasgos eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Este rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, le pasó algo parecido. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Daniel capítulo 5 dice la palabra, versículo 1, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces, analicemos ese versículo primero, ¿no? Es una característica, estamos hablando de Belsasar, ¿por qué? Porque por lo que hizo, y vamos a leerlo ahorita, un burlador de las cosas de Dios, ¿no? Una persona que se burla de las cosas de Dios siempre va en contra de él. No está escrito en la palabra, pero dicen los historiadores que cuando se dio esta historia, ahí ellos estaban siendo sitiados por el rey Ciro, de Persia, ¿no? O Babilonia, perdón. O sea, ellos estaban sitiados. Sí saben lo que es estar sitiado, ¿no? Como rodeado, ¿no? Con peligros alrededor, nos van a invadir. Y cuando uno está en esa situación, ¿qué uno debería hacer? Preocupado por su defensa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer para defenderme? Poner todo en las manos de Dios si es que uno cree en Dios. Bueno, ellos tienen sus dioses, pero no, esta gente lo que estaba haciendo, ¿qué era? Un banquete, una fiesta, ¿no? O sea, despreocupado, al mejor estilo de la orquesta del Titanic. ¿Se acuerdan de la historia de la orquesta del Titanic, no? Que el barco se estaba hundiendo y ellos seguían ahí tocando y el barco hunda y toque, ¿no? Hay mucha gente que su vida se está hundiendo rumbo al fracaso, a tocar piso, y siguen en su melodía, ¿no? Siguen en su fiesta, siguen en su pachanga, como este rey, ¿no? Sitiado por todo lado, y en vez de preocuparse, más bien estaba haciendo festín. O sea, en contra de las cosas de Dios realmente, porque lo que estaba haciendo no era nada agradable. Dice que estaba ahí con 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, ¿qué más hizo esta persona? Versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, ¿no? El hombre, bueno, aparte de que lo que estaba haciendo no era agradable de Dios, a los ojos de Dios, pero aún así lo deshonró más, trayendo todos los utensilios que eran santificados, eran para consagrados, ¿para qué? Para Dios. ¿Los trajo para qué? Para usarlos en su orgía, en su fiesta, lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, un burlador siempre, casi siempre con lo que hace, deshonra a Dios. Todas las cositas que hace, las que piensa, lo que siente, lo que actúa, por lo general nunca honra el nombre de Dios, sino que más bien lo deshonra, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día, hermanos, no es que tenemos copas de oro ni vasijas que han sido consagradas a Dios, no las tenemos, ¿cierto que no? Pero tenemos muchas otras cosas que Dios ha puesto en nuestras manos que para Él son santas, hermanos. Por ejemplo, nuestra familia es algo que Dios ha puesto en nuestras manos y tenemos que dar cuenta de eso. Nuestro ministerio, los que tengan un ministerio, ¿no? Nuestros hijos, dice la palabra, que son herencia ¿de quién? De Jehová, amén. Hay muchas cosas, muchas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Su trabajo, si es que es una bendición de Dios para usted, ¿está haciendo buen uso de ellas? O sea, ¿Dios se sentiría orgulloso de lo que usted está haciendo con las cosas que Él le ha dado a usted? ¿Podría usted, como aquel rey que le dijeron que iba a morir, decir, Señor, aquí estoy, escudriñame, evalúame, examíname, y vas a ver que he actuado correctamente delante de ti? ¿Podríamos hacer eso? Cada uno, pésese, ¿no? Pero a un burlador no le interesa eso. Este mandó a traer todos los utensilios, deshonrando totalmente el nombre del Señor, ¿no? La Biblia misma es la palabra de Dios. Dios y su palabra uno son.
¿Está dándole usted un buen uso a la Biblia que tiene? Por lo menos la abre, la lee, la escudriña, la analiza, la vive. Bueno, espero que por lo menos la tenga, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Qué más? Versículo 7, dice la palabra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Ahora, mire, ¿qué mandó a traer él? Adivinos, magos, caldeos. Un burlador no busca a Dios. ¿Por qué? Porque no lo acepta, porque más bien se burla de él. ¿Me entiende? Todas las demás opciones van primero. Entonces un burlador, para un burlador Dios es la última opción que hay. ¿Me entiende? Entonces, no caiga en eso usted. O sea, cuando usted tenga una adversidad, sepa que el Señor es su primera y tiene que ser su primera opción. Amén. Si usted comienza a ver otras opciones, usted está cayendo en tierra de los burladores, porque eso es lo que hacen, buscando otras opciones. Hay gente que es así. Bueno, ahorita que Pablito está en el hospital, ¿usted se acuerda de Pablito? Pasa el cura, pasa el Hare Krishna, y la gente le echa mano a todo eso. Parece que alguno funciona, ¿no? Eso es burlarse de las cosas de Dios. Entonces, Dios tiene que ser tu primera y única opción. Amén, hermanos, ¿o no? Pero este Señor mandó a traer magos y de todo, lo mismo que hizo Saúl. Cuando el Señor no respondía a la oración de David, ¿qué hizo David? ¿Acuerdan que David clamó al Señor y el Señor no respondió la oración que él le hizo? No, pero David primero. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Por qué le estaba pidiendo David a Dios? Que estuvo una semana ayunando, orando ahí. Él tenía una petición. ¿Cuál era? Por su hijo, amén. ¿Escuchó Dios esa oración, esa petición? No. ¿Qué hizo David? Se levantó, limpió su rostro, lavó su rostro, cambió sus vestidos y siguió adorando, ¿no? ¿Qué hizo Saúl cuando Dios no le respondió su oración? Mandó a llamar a adivinos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ahí es donde se mide realmente cuando una persona tiene o no tiene un corazón perfecto para con Dios, ¿no? Entonces, un burlador no considera a Dios, no busca a Dios para nada. Todos los demás son diferentes opciones, ¿no? Fuentes, buscando aquí y allá. En algún lado tengo que encontrar la respuesta que yo necesito, pero Dios no es una opción para un burlador, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bueno, ahí en adelante viene toda la historia que ustedes saben, que llamaron a David a Daniel, y entonces Daniel le puso a contarle a él: mira, ya tu abuelo me había pedido ayuda, yo ya le dije. Inclusive hay una parte que está más adelante en el versículo 21, la parte 21, dice: hasta que reconoció, o sea, está hablando de Nabucodonosor, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de Dios y que pone sobre él lo que le place. Él está diciendo todo lo que él le advirtió a su abuelo que le iba a pasar si no hacía lo que Dios le mandaba que dijera. Por ejemplo, él fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante al de las bestias. Nabucodonosor, con los asnos montés fue su morada, hierba le hicieron comer como un buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció la grandeza de Dios. Todo eso se lo contó de su abuelo a Balsasar. ¿Para qué? Y le dice: y tú, Balsasar, aún escuchando todo eso que le pasó a tu abuelo, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. ¿Por qué no lo humilló? Porque los burladores, acuerden, los burladores no son orgullosos, son prepotentes, son llenos de soberbia, difícilmente se humillan. ¿Por qué? Porque en el momento en que se humillen, ya se les baja lo que ellos en su opinión creen que están por encima de los demás. ¿Amén, hermano, o no? ¿Amén o no? Entonces, un burlador obviamente no se va a humillar para nada, ¿no? Y recuerde, un burlador cree que la mano de Dios no le va a llegar, pero es cuestión de tiempo nada más. Recuerde, el pecado tiene su paga, ¿no? Cuando usted haga en contra de las cosas de Dios o en contra de uno de los suyos, no crea que no va a pasar nada. ¿Es cuestión de qué? De tiempo. El pecado alcanza al hombre. Esta persona creía que no, como todos los burladores, realmente, ¿no? Entonces, de ahí en adelante viene lo que decía el mensaje, ¿no? ¿Acuerdan lo que decía el mensaje? Escrito en la pared. ¿Qué decía? No, pero dígamelo en el idioma ahí para poder entender. Mene, mene, tekel, uparsin, ¿no? ¿Qué mene? ¿Qué quería decir mene? ¿Acuerdan? Él le dijo, al final, con toda la advertencia, le dijo: bueno, el mensaje es este:
Mene, Dios ha contado los días de tu majestad y le ha puesto límite, como quien dice, ya te llegó tu hora, ¿no? Tekel quiere decir que te ha puesto en una balanza y has hallado ¿qué? Falto de peso. Y Parsin dice que el reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos una mano, bueno, aquí decir, hermanos, aquí está el mensaje para ustedes hoy, y yo me haga para acá y que aparezca la mano ahí escribiendo en la pared. Hoy en día no tenemos eso, ¿cierto que no? Porque bueno, me imagino que todos saldrían corriendo. Pero tenemos que, ¿a dónde está escrito todo? Aquí está. No necesitamos una mano escribiendo en la pared. Aquí está todo, hermanos, todo está escrito ahí. Pero lo que pasa es que como los burladores se burlan de la palabra y la tratan de ridiculizar, y ya lo hemos visto varias veces, cómo la tratan de ridiculizar. ¿Cómo? Diciendo que la Biblia está llena de metáforas, de una figura literaria que nadie entiende, que son puras visiones y que no sé qué. Bueno, hay que estar preparado para entenderla. Que fue escrita por hombres, sí, pero inspirado por Dios. Y ya lo hemos visto varias veces en la doctrina de la Biblia, las evidencias tanto internas como externas que hay de que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Que fue escrita por muchas personas, que no se contradice en varios idiomas, en diferentes continentes, que muestra a sus siervos de Dios como son, con sus fortalezas, sus debilidades, pues lo demuestra tal cual. Bueno, hay una cantidad de evidencias que si usted está interesado puede buscar ahí, Doctrina de la Biblia, en nuestro canal de YouTube hay varias prédicas que tienen que ver con eso. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿no necesitamos hoy? Una mano escribiendo en la pared, ¿cierto? Ahora, ¿cómo terminó la historia al fin? El versículo 30 dice la palabra, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, el juicio viene para el burlador, ¿no? No crea que no va a pasar nada. Mire todo lo que le pasó a Belsasar, ¿no? Deshonró a Dios, iba en contra de él, no se preparaba, no se preocupaba por su integridad, no se humilló, Dios era la última opción. Al final, ¿qué pasó? Juicio para él, porque tarde que temprano te llega tu hora, ¿no? Esa es la enseñanza para nosotros, hermanos, en lo que tenemos que reflexionar. No crea que hay cosas que hacemos que no le importa a Dios. Si para Dios fue importante esos utensilios que han sido consagrados para Él, piense, ¿qué más importante no serían las cosas que hoy por hoy nos ha dado, hermanos? Bendiciones. Hay gente que pide tanto a Dios por un trabajo, está bien. Pero si ese trabajo te aparta de las cosas de Dios, considéralo. Dios no te va a dar bendiciones que te aparten de Él. ¿Amén o no? Porque las bendiciones de Dios, ¿qué pasa? No añaden tristeza. Y si usted no es un burlador, no es un encarnecedor, y más bien se deleita con las cosas de Dios, usted debería sentir tristeza si esas cosas que ha recibido de parte de Dios, supuestamente, te alejan de Él, porque no vienen de Él, porque Él no te va a dar nada que te aleje de Él. Eso téngalo claro, ¿no? Y así sume todo, ¿no? Ya, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de los carros, ¿no? Que hay gente que dice, ay, si Dios me diera un carrito, yo iría todos los domingos a la iglesia. Resulta que Dios les da el carrito y no lo volvemos a ver en la iglesia. Porque ya, no, pues obviamente se puede ir uno a pasear, ¿no? Ahora usted me dice, pastor, ¿y es malo ir a pasear un fin de semana? No, no es malo, pero no todos los fines de semana, ¿no? Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo porque soy el pastor, y no, a uno también le gustaría tener un fin de semana e irse a descansar, ¿o no? Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y le hace falta? No, comparto con mi familia y esto es parte de nuestra vida ya. Es más, yo cada 8 días paseo. ¿Saben de dónde a dónde? De San José a Cartago. Tremendo viaje. Además, a la gente que es de afuera, recuerde, si usted viene, o los de aquí de Costa Rica, a la iglesia de Cartago le incluye un tour por las ruinas y foto. Está bien, para que sepa, ¿no? Entonces, no necesitamos más. Pero bueno, volviendo otra vez, hermano, ¿para qué es eso? Para ver si están aquí, ¿no? Veo que están aquí, si están aquí. Entonces, recuerde nada más, no crea que a Dios no le interesan ciertas cosas. Vea, ¿acuerdan de la historia aquella de los 10 leprosos? Que el Señor sanó 10 leprosos y después se volvió uno solo. Y Él preguntó por los otros 9. Preguntó, ¿y dónde están los otros 9? No que eran 10. Pero ¿cómo va a ser posible eso, no? Que que es un extranjero, esté más agradecido que los otros, ¿no? Entonces, no crea que Dios sabe, es que Dios conoce mi corazón y sabe que yo estoy agradecido con Él. Bueno, Él lo sabe.
pero Él también anhela que tú lo digas, que tú lo expreses, que tú lo hagas visible. Aplica con Dios, aplica entre nosotros. Usted está agradecido con alguien, haga que ese agradecimiento sea ¿qué? Visible. Usted ama a alguien, que el amor sea visible. Amén, hermano, ¿o no? Entonces al Señor sí le agrada, le importa eso, ¿no? La casa, o sea, hay gente que le pide a Dios por una casita. Te la da Dios. ¿Estás honrando a Dios con esa casa? ¿Esa casa es realmente una buena embajada de ti como embajador de Cristo? Si uno va a tu casa, uno se siente en un ambiente cristiano, ¿sí o no? Respóndase cada uno, ¿no? Porque no crea que a Dios no le interesa, a Dios sí le interesa lo que estamos haciendo con las cosas que Él nos ha dado, ¿no? Vea, el dinero. Ahora se dirá, ya sabíamos por dónde iba a dar el pastor. No. Nosotros no nos interesa aquí el tema del dinero. Pero cada uno de nosotros pesemos lo que ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo. ¿Estamos dando buen uso de él? ¿Estamos gastando en lo que deberíamos gastar? En nuestro hogar. El que no provee para su casa es peor que un impío, recuerde eso, ¿no? ¿Está pagando sus deudas? Hay otras iglesias que creen o enseñan que las deudas son ¿qué? Maldiciones, ¿no? Es que las deudas son maldiciones. No, la maldición es no pagarlas. Las deudas no son malas, el problema es no pagarlas, ¿no? ¿Quién no tiene deudas? A ver, ¿quién no ha tenido una deuda? Todos, usted en el video. Hay que honrar las deudas. ¿Qué es honrar las deudas? Pagarlas, ¿no? Entonces, hay que reflexionar en todo eso, hermanos. Hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos de las cuales vamos a tener que dar cuentas. Son cosas sagradas que Él ha puesto ahí, nuestro matrimonio, todo lo que ya lo hemos hablado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, aún así hay mucha gente que dice, es que yo no sé por qué me va tan mal, o sea, yo estoy metido en las cosas de Dios y no avanzo, no sé, no veo la mano de Dios. Hay que reflexionar sobre estas cosas. ¿Estamos dando buen uso? ¿Estamos honrando a Dios con todas las cosas que Él nos ha dado? Con todo lo que hacemos, pensamos, sentimos. ¿Estamos honrando a Dios o no? ¿O estamos siendo burladores, encarnecedores, que más bien estamos haciendo escarnio de aquel que quiere salir adelante en las cosas del Señor, ¿no? Recuerde nada más eso, ¿no? Dios no te va a dar nada que te aparte de Él. Si eso se lograba a usted hoy, suficiente, ¿no? Dios no le va a dar a usted nada que lo aparte a usted de Él. Y si eso, lo que usted tiene, que cree que se lo ha dado Dios, te está apartando de Él, eso de lo más seguro es que no viene de Dios. Fruto de tu propio deseo. El que se extravía es porque va tras los deseos de ¿qué? De su corazón. Amén, hermano, ¿o no? Te recuerde eso, ¿no? Algo interesante aquí es la arrogancia, hermanos, lleva a la burla, ¿no? Cuando uno ya se cree más de lo demás, lleva a burlarse de los demás. Si no, recuerde lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Por qué pasó lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Sí saben lo que pasó en la Torre de Babel o no? ¿Por qué el Señor confundió las lenguas de todo? ¿Por qué? Porque la gente se había envanecido. O sea, se había envanecido y querían construir, ¿qué pasa? ¿Una torre para qué? Para llegar al cielo, para llegar a donde está Él, ¿no? Entonces, esas son cosas que en medio de la soberbia lo que hace es que la gente se envanezca, ¿no? Y la arrogancia lleva a eso, hermanos. Entonces comienza uno a desafiar todo lo que Dios ya, los límites que Dios ha puesto, como le decía yo ahora de Satanás. Dios había puesto un límite ahí con Eva, y él viene y le dice, no hombre, ¿cuál límite? No hay ningún límite, tranquila, no pasa nada. Entonces, eso lo lleva a uno la arrogancia, ¿no? Y es lo que está pasando hoy en día con las nuevas generaciones. Aquello que Dios ya dijo que no, hoy están queriéndolo ver como un sí, ¿no? Aquellas cosas que Dios ya había establecido, lo de la familia, por ejemplo, hoy vienen nuevas generaciones desafiando eso en medio de su arrogancia, decir, no, hombre, ese estilo de familia ya pasó de moda, ahora hay 16 tipos de familia, ¿no? Porque mientras haya amor, hay familia. Entonces un hombre con un perro, ¿usted ama al perro? Sí, eso es una familia. Pero ya el esquema de Dios quedó atrás, ¿no? Quedó pasado de moda, ¿no? Entonces comienzan a crear un mundo lleno de fantasías, cosas donde Dios ya no tiene cabida, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Entonces, vea, hoy en día cobra mucha fuerza lo que está en Romanos 1, ¿no? ¿Acuerdas lo que decía en Romanos 1? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron su honra, ¿cierto? Sino que más bien, con una mente envanecida, ¿qué pasa? Se sumergieron en sus propias concupiscencias, haciendo cosas que desagradaban, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Entonces, por eso Dios, porque recuerde, Dios es un Dios justo, Dios paciente, pero todo tiene su límite. Entonces, Dios
En respuesta a eso, ¿qué pasó? Los entregó a una mente reprobada. ¿Vamos, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces, no caigamos en eso, hermanos. Vayamos todos al libro de Proverbios. Proverbios 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Miren lo que dice Proverbios 1:22. Recuerde, el Proverbios 1 dice exactamente lo que decíamos ahora, de que el versículo 2 dice, ¿para qué fue escrito el libro de Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. Nada más hago de paréntesis ahí. Pero miren el versículo 22 de Proverbios, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? O sea, ¿usted no conoce al Señor, la magnitud del Dios que tiene? Usted es un simple. ¿Y hasta cuándo va a amar esa simpleza? ¿Por qué? Porque la sabiduría clama en las calles, está en todos lados. El que usted conozca a Dios por medio de su palabra está al alcance de todo el mundo. La palabra ahí está. Vea, hoy estamos en un tiempo en que, acuérdate que la matemática de Dios es diferente, ¿no? Hoy estamos en un tiempo en el que hay mucha hambre en lo natural, mucha hambre y poco pan, ¿cierto así? En la matemática de Dios es al revés, hay mucho pan. La palabra, la sabiduría clama en las calles todavía no hemos llegado a aquello de que van a buscar la palabra por el norte, ya estamos entrando ahí, ya cada vez es más difícil encontrar la sana palabra, pero todavía se encuentra, amén. Entonces hay mucho pan, la sabiduría clama en las calles, pero no hay hambre, no hay hambre. Por eso es que Jeremías decía, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? ¿A quién? Es que nadie ama la palabra, ¿a quién le hablo para que se arrepienta? ¿A quién? ¿Me entienden? Entonces dice, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza? Y los burladores desearán ¿qué? El burlar, y los burladores desearán el burlar. Y aquí comienza a hablar ciertos detalles que los hemos visto en lo que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Recuerden lo que decíamos allá, ¿no? Los burladores, los encarnecedores, no les gusta ¿qué? Ser instruidos, no les gusta que les enseñen nada. Te está hablando ahí. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice, volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Por qué? Porque el burlador no oye nada. Que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahora, ¿usted es un burlador de las cosas de Dios? Vea lo que está diciendo el Señor aquí. Dice, entonces también yo me reiré de ustedes. ¿Ah, ustedes se ríen de mí? Bueno, vuelvan a mi reprensión, atiendan mi consejo, escuchen mi clamor, mi plegaria, escuchen lo que tengo para ustedes. Porque dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, si ustedes quieren. ¿No quieren? Entonces yo me reiré de vuestra calamidad, está hablando el Señor, ¿eh? Y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, como cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, ¿y qué va a pasar? No voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ese es el destino escrito ya para todo aquel que, volviendo a lo que leímos acá, que no se canse de ser un ¿qué? Un burlador, un encarnecedor. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. O sea, el que usted sea así no es algo que al Señor le agrade. Porque cuando alguien está haciendo algo que uno sabe que está mal y uno estima a esa persona o por lo menos tiene buenos deseos para esa persona, dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a hacer eso? ¿Hasta cuándo? El Señor está diciendo, ¿hasta cuándo ustedes simples van a amar la simpleza? ¿Y hasta cuándo ustedes que se burlan van a dejar de burlarse? ¿Hasta cuándo? Ya vimos lo que va a pasar, ¿no? Ahora, ¿usted le llegó esto? Decir, wow, voy a salirme ahí. Bueno, el Señor dice en el versículo 33, mas el que me oyere, habitará
confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mire qué increíble. Usted lee todo el versículo de Proverbios del 1:22 al 33. ¿Son cuántos? 22 al 33, 12 versículos. Esos 12 versículos, 11 están hablando de advertencias de lo que te puede pasar. Y solamente uno, el final, para aquellos que le oímos al Señor, es suficiente. El encarnecedor, el burlador, el que no quiere las cosas de Dios, mire todo el detalle que el Señor le va a dar. Te va a venir calamidad, me voy a reír de ti, me vas a llamar y no te voy a atender, no te voy a escuchar, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero a los que no estamos en ese grupo, ¿quiénes son? Amén, diga, los que no estamos en ese grupo de escarnecedores y burladores, todos nosotros, pues yo espero, amén, ¿no? Un versículo es suficiente, pero el que me oyere, ¿qué pasa? Vamos a habitar, ¿qué? Confiadamente, y viviremos tranquilos, sin temor a qué, al mal, suficiente, no necesitamos más promesas, con eso, ¿no? Era lo mismo que le decía el Señor a Jeremías, ¿no? ¿Se acuerdan? Si te convirtieres y todo eso, ¿se acuerdan? Entonces, si pasa todo eso, delante de mí estarás, suficiente, con eso es más que suficiente, ¿no? Delante de mí estarás, serás como mi boca, wow, sigue sumando, ¿no? Yo me hubiera conformado solo con esa parte que diga, delante de Él estaré, con que esté ahí, bajo el abrigo del Altísimo, amén. Pero si a eso le quieren sumar, serás mi boca, wow. Y es más, y si te parece poco, podrás sacar lo mejor de ti, no lo vil y miserable, sino lo mejor de ti. Wow, suficiente promesa, amén, hermanos. Entonces, miren la gran diferencia entre lo que es una persona encarnecedora y aquel que decide, porque es una decisión personal, escuchar la voz del Señor. Entonces, sálgase de ahí ese grupo, o sea, y si usted no dice, pastor, yo no soy un encarnecedor, revise si usted, lo que decía el salmo aquel, ¿no? No se siente en sillas encarnecedores, no se mezcle ahí, usted no pertenece ahí, como le decía el Señor a Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en ese grupo de gente que no ama a Dios? ¿Qué haces ahí en una relación con una persona que no ama a Dios? ¿Qué haces haciendo cosas que sabes que no le agradan a Dios? Salte de ahí, de esa cueva. No te sientes en silla de encarnecedores. Decide más bien escuchar la voz del Señor. ¿Para qué? Para que tengas paz, para que te vaya bien. He aquí, pongo delante de ti los dos caminos. Escoge tú nada más. Es una decisión. ¿Vamos, hermanos? Nada más recuerde eso, lo que le pasó a Belsasar por estar haciendo cosas que deshonran el nombre de Dios. No espere que le salga una mano en la pared, ¿no? Aquí está todo escrito, en la palabra, nada más. Honre al Señor con todo lo que tiene, con todo lo que el Señor le ha dado, con sus pensamientos primeramente. En la medida en que usted honre al Señor con sus pensamientos y santifique a Dios en su mente, usted se va a santificar usted mismo para Él. Porque somos lo que tenemos en la mente, ya ustedes lo saben. Amén, hermano, ¿o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Recuerden nada más lo que leímos ahí en Proverbios 1:22, es una expresión del Señor. ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Aborrecen la ciencia, el conocimiento, desechan el consejo de Dios, características de los encarnecedores. Si tú te burlas de Dios, Dios se burlará de ti. Entonces, tome la decisión sabia nada más de habitar tranquilamente. ¿Dónde? En su presencia. ¿Has escuchado esa canción? ¿En su presencia? En su presencia. Hay una parte de la canción que dice, yo quiero estar ¿dónde? Donde el enemigo no me toque. ¿Dónde? En su presencia. En su presencia. Pero para estar en su presencia, recuerde lo que él le dijo a Jeremías antes de decirle, delante de mí estarás, pero eso solamente si es que te convirtieres. ¿Cuándo llega una persona a convertirse? Lo mismo de Crónicas 7:14, ¿no? Segunda de Crónicas 7:14. Cuando clames a mí, cuando arrepentido me pidas perdón, cuando te apartes de tus malos caminos, porque recuerde, una cosa es pedirle perdón a Dios por tus pecados y otra cosa es apartarte de ellos. Ahora se dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Hay mucha gente que le pide perdón a Dios, pero como no es un arrepentimiento genuino, no se apartan de sus malos caminos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero ojo que son las dos cosas, ¿no? No crea que con confesar el pecado es suficiente. Usted tiene que confesarlo y apartarse, ¿no? Para que alcance misericordia, ¿no? Vamos, hermanos.
Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad siempre de meditar en las cosas que estamos haciendo, Señor. Muchas veces hemos leído aquello de que hay caminos que nos parecen que son buenos, pero hay que meditar mucho en ellos, ¿no? Por eso el Señor le mandó siempre a Jeremías a decir a su pueblo: ¡hey, deténganse! Miren, mediten en sus caminos, vean la senda antigua, y si hay algo bueno en ella, caminen en ella. Escuchen a los profetas, escuchen a los atalayas, atiendan la voz, no aparten su oído de la justicia, de mi voluntad. O sea, no hay excusas para decir que nadie nos advirtió, ¿no? No hay excusas. Así es que te damos gracias, Señor, por siempre hacer sonar la trompeta, Señor, siempre. Que nosotros podamos con oído atento poder interpretarla, Señor, y saber que solo pensamientos de bien tienes para cada uno de nosotros, Señor. Buenas intenciones. Ese interés particular de que caminemos por la senda correcta, Señor. De que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Y si alguien se ha desviado un poco, dice la palabra que busque a Jehová en todos sus caminos, y Él enderezará tu senda, tu vereda. Así es que cada uno meditemos en eso, Señor, y hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de hacerlo, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que ha agarrado las cosas de Dios más bien así como vacilón, ¿no? Vas a la iglesia, cargas una Biblia, pero nunca te has tomado en serio la relación tuya con Dios. Usted está en camino de encarnecedores. Y si usted se sienta con encarnecedores, pues usted está violando lo que dice el Salmo que leímos: no te sientes en silla de encarnecedores, no te mezcles con ellos. Ahora usted dirá: pastor, ¿y entonces qué hago? ¿Me tengo que cerrar en una cápsula porque yo trabajo con gente que no es así? Una cosa es tener que trabajar, y otra cosa es compartir, ya entrar en intimidad, ¿no? En que hayan sentimientos de por medio, intereses particulares, ¿no? No te pido que lo quites del mundo, dijo el Señor, sino que más bien que los guardes de todo mal. Si usted hoy ha entendido eso, que usted se burla de las cosas de Dios, usted no toma a Dios en serio, y recuerde eso también. Estos burladores que leímos ahora son personas que lo dijeron públicamente, ¿no? Públicamente. Por lo general, una persona que se burla de las cosas de Dios no es que ande con un letrero diciendo: me río de Dios, me burlo de Dios. Pero hay actitudes, hay comportamientos, hay acciones, hay pensamientos que hacen que tú te estés burlando del sacrificio de Cristo, estés pisoteando su sangre. Y tal vez no lo digas, pero en tu corazón sabes que te burlas de las cosas de Dios. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente necesita hacer un alto en su camino e iniciar una relación seria con el Señor, esta es la oportunidad. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy he entendido que realmente nunca te he tomado en serio, Señor. Me burlo de algunas cosas, Señor. Participo en otras burlas, Señor. Me río de tus sacrificios, Señor. No te he entregado mi vida, y eso es una burla completa, Señor, que ese sacrificio puro, santo que tú hiciste, yo no lo tomé en serio, Señor. Por eso yo clamo a ti hoy, arrepentido como nunca antes, Señor. Arrepentida como nunca antes, clamando que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te encuentro, y si te encuentro te voy a conocer. Y en la medida en que te conozca, te voy a amar. Y en la medida que te ame, Señor, te voy a servir. Y en medio de ese servicio voy a hacer lo que andas buscando tú: un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, Señor, porque vine creyendo que era hijo tuyo, creyendo que era cristiano, pero hoy me he dado cuenta que no he sido más que un burlador, Señor. Un fiasco, un fracaso, una copia barata de lo que es un hijo de Dios, Señor, pero no más. Hoy bendigo el momento en que te pido perdón y le doy gracias a ti, Señor, por medio de tu sacrificio, que me hayas limpiado de todo pecado, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted hizo la oración, siempre lo felicitamos, sí. No sé si uno debería felicitar a alguien que haga la oración del nuevo nacimiento, pero sí le animamos más bien. No es una decisión fácil, hay gente que cree que hacer una oración de arrepentimiento es fácil. Si es un genuino arrepentimiento, no es fácil, no cualquiera se arrepiente. Muchos hacen la oración y la hacen cada 8 días, pero nunca llegan a entender lo que es verdaderamente nacer de nuevo, iniciar un proceso, entrar en un proceso de conversión, entendiendo que convertirse es transformarse en algo que uno ya no es. Lo que era quedó atrás, comienzo a renovarme en mi forma de pensar y a convertirme en algo que Dios quiere que yo sea. Es un proceso que dura ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Nunca dejaremos de irnos renovando, ¿no? Romanos 12:2, renueva tu entendimiento por medio de la palabra, ¿no? Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente, ¿no? Entonces, es una bonita decisión, pero no se quede ahí, nada más en una decisión. Avance y se va a dar cuenta que realmente lo que el Señor tiene para usted, solo pensamientos de bien, otro estilo de vida totalmente diferente, y podrás entender, tan solo cuando entres en una relación con el Señor, podrás entender realmente quiénes son los que a ti te aman y quiénes son los que te aprecian, ¿no? Porque mucha gente entra en los caminos de Dios y algunos se apartan, no vale la pena. Y si se apartan, allá ellos, ¿no? Pero tú sigue adelante. Y si en algo te podemos ayudar en ese proceso, la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana, nos reunimos aquí. 8772-5957, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaro. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.